Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Una de las cosas que me pregunta mucha gente, me dice, bueno, yo tengo la enfermedad de la ciática. Y yo digo, a ver, para. La ciática es un síntoma, no es una enfermedad como tal, es un síntoma. ¿De qué? Pues muchas veces de la compresión de ese nervio, ¿de acuerdo? Del E4, del E5, ¿de acuerdo? O por un trauma, por un golpe se puede ramificar S1, S2, se puede dar un golpe aquí que no sea una hernia, pero suele ser en el 90% de los casos, dato curioso, bueno, ya lo he dado, ¿no? El primer dato no es una enfermedad, es un síntoma, pero en el 90% de los casos es una hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? En el 90% de los casos. Pues vamos a dibujarlo aquí rápidamente para que vosotros lo veáis. ¿De acuerdo? Vamos a coger el negro, el rojo y el azul. Venga, espero que lo veáis bien, voy a intentar que no haya mucho reflejo, que a veces se meten los focos, cosas del directo, chicos. Bueno, mirad, una hernia discal, ¿vale? Está claro que no la voy a dibujar tan bonita como es, pero nos vamos a enterar todos. Ese es el sacro, la lámina sacra, ¿de acuerdo? Con sus agujeritos. Y esta es la vértebra, ¿vale? Entonces, esto es L5 y esto S1. Justamente las hernias que más frecuente salen es en L5, S1, es en este segmento, porque peca mucho biomecánicamente de la posición que tenemos el ser humano y bueno, es muy común, muy frecuente. Entonces, tenemos una cebolla, literalmente un amortiguador en forma de cebolla, y dentro hay un núcleo con una consistencia como de pasta de dientes, ¿sí? Como la pasta de dientes con la que frotáis los dientes, y eso es el núcleo pulposo, y esto se come, esto es lo que se come toda la presión del disco, ¿de acuerdo? Cuando nosotros andamos, o hacemos deporte, o hacemos cualquier cosa, bueno, esto es una vértebra, no sé si se ha quedado claro, pero esto es una vértebra, ¿vale? Esto es el E5. Entonces, cuando nosotros vamos andando, esto es un sistema de amortiguación, ¿vale? Vamos andando y es un sistema de amortiguación. Entonces se va comprimiendo, pom, 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 pom. Y ese disco, poco a poco, se va lesionando. Las capas de la cebolla y el cartílago que hay en la articulación, porque esto es articulación, disco, articulación, ¿de acuerdo? Se va rompiendo el anillo fibroso, y ese disco empieza a migrar, empieza a hacer algo así, ¿vale? Entonces, claro, el disco ya no está en el centro, ya se empieza a ir hacia la derecha. Te hablo una de los 5 tipos de hernias que hay, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una foraminal derecha, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente, los nervios pasan, ¿de acuerdo? Por aquí y por aquí. Y cuando este disco abomba y toca una raíz nerviosa, pues empieza, como digo yo, la fiesta. Porque este nervio que baja por aquí, al ser irritado quiero decir, tú métete un dedo en un ojo, ¡uah! Y eso duele, pues imagínate meter un dedo en un nervio. Nos ramifica el dolor y nos da dolor, como hemos dicho, por toda la pierna, causando pues falta de fuerza, sensibilidad, un montón de síntomas. Esa es la manera más sencilla de explicar qué es una hernia, la más sencilla que conozco. Supongo que vosotros conoceréis otras, bueno, me podéis comentar. El otro 5% hablamos de una estenosis del canal o de los forámenes. Esto básicamente viene, los forámenes son estos y el canal es este. Espero que se entienda, ¿vale? Coger esto y llevarlo aquí. Cuando hay un estrechamiento, por lo que sea, por artrosis, porque el hueso se degenera y empieza a crecer hacia adentro, hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando hay un estrechamiento se llama estenosis. Ese es el otro 5% de ciáticas que podéis sufrir. Tenemos un 90% hernias discales, un 5% estenosis del canal, que se va cerrando, y claro, como se va cerrando, pues por aquí ya pues no pasa bien el nervio, y entonces empieza la ciática, ¿de acuerdo? Por último, lo que tenemos que hablar es de una anterolistesis o retrolistesis, pero en este caso suelen ser más anterolistesis.
Si nos vemos el cuerpo lateral, quiero decir, vemos la columna así, lo que estamos diciendo ahora es que una de estas vértebras que veis aquí cae hacia adelante y cierra la luz y hace tensión en todo el paquete nervioso. Con esto quiero decir que es como si abres un cajón, metes un dedo y lo cierras, a que mal con el dedo. Pues esto sería lo mismo. Los cuerpos vertebrales tienden a deslizarse uno sobre el otro, generando una falta de alineación y creando mucha tensión aquí atrás. ¿Y qué da la tensión aquí atrás? ¿Qué pasan por aquí los nervios? Pues una ciática. ¿Vale? Sé que es un poco el dibujo caótico, pero yo creo que os he puesto unos buenos ejemplos. La pasta de dientes que sale y toca el nervio, sale de la cebolla, pum, pum, se va rompiendo la cebolla, pum, y toca el nervio, ciática. Crece el hueso y toca el nervio, lo irrita, ciática. Se cae la vértebra hacia adelante, deja menos espacio atrás, el cajón que abres, metes un dedo y lo cierras, ciática. Eso sería la manera más sencilla de explicaros qué es una ciática, y me parece algo vital, ya que vamos a estar ahora un ratito hablando de los datos más curiosos, de esos datos imprescindibles que hay que tener cuando uno sufre una ciática. Si tenéis alguna ciática vosotros por algo distinto a lo que he comentado, por favor, me lo comentáis, porque sí que es cierto que hay ciáticas que tienen que ver con otras cosas más extrañas, como pueda ser un virus, como pueda ser problemas neurológicos, como puedan ser otras enfermedades. Lo podemos poner en común y comentar un poco la jugada, si os parece bien, ¿vale? Recordad que, chicos, dejadme en los comentarios y vamos hablando entre todos, ¿vale? Más cosas, ya empezamos con los datos, ¿vale? Bueno, ya hemos empezado, ¿no?, con ese primer dato, que la ciática no es una enfermedad sino un síntoma, que el 90% lo hacen las hernias discales. Aquí lo tenemos representado como un bultito rojo que aparece aquí, ¿vale? Se ha herniado el disco, ha salido hacia afuera, toca la raíz nerviosa amarilla y la está liando parda hacia abajo. Literalmente estás regando con la goma en tu jardín, el césped, y viene uno y te pisa la goma más atrás. ¿Y qué pasa? Pues que todo ese recorrido pues no sale bien el agua. Pues eso es lo que le pasa al nervio hacia abajo con el tema de las ciáticas, ¿vale? Como os digo, 90% hernias, 5% estenosis, se cierra el canal, anterolistesis, ese deslizamiento de la vértebra sobre otra, el otro 5%. Y luego tenemos los síndromes del piramidal, que bueno, que sí, que comprometen el ciático, pero es un músculo que sale del sacro al trocánter, ¿vale? Y como pasa justamente o por encima, o por debajo, o por dentro del músculo incluso, el nervio ciático, pues si se irrita este músculo, genera un síndrome del piramidal. Un síndrome del piramidal que se llama falsa ciática. ¿Por qué? Porque rara vez baja de la rodilla. Solo se describe un dolor desde la nalga hasta la rodilla. Y eso sería una falsa ciática. Bueno, ¿y cómo, Víctor, otro dato curioso, segundo dato curioso, cómo diagnosticamos, cómo podemos hacer una prueba que me pueda ayudar a alguien en casa? Lo suyo sería que te lo hiciera un médico, para ver si tengo ciática o no tengo ciática. Bueno, vamos a hacer un test de Laseg, ¿de acuerdo? El test de Laseg es un ejercicio de tensión de todo lo que es el nervio, en el que lo que vamos a buscar es que si el nervio está comprimido, al intentar movilizar ese nervio, que tiene que estar suelto, nos va a dar esa señal nerviosa, ¿no? Pongo otro ejemplo para que lo entendamos todos. Estamos regando, vamos a recoger la manguera y alguien la tiene pisada. ¿Qué pasaría? Que no puedo, ¿verdad? Pues esto, si lo hacemos despacito y con cariño, nos puede dar una clara percepción de que tenemos una ciática. Ya veremos de qué, pero por ahora una ciática. Entonces nos tenemos que poner medianamente cómodos. Esto se hace totalmente tumbado, ¿vale? Te pones así tumbadito, con esta pierna aquí así, y lo que queremos es levantarla por encima de 20-30 grados, y una vez que estemos aquí, llevaremos el pie hacia nosotros. Lo suyo es que te lo haga pasivamente alguien. Si aquí te duele y te da irradiación por la pierna, entre los 30 y 60 grados es donde más tensión de la dura madre, más tensión de toda la cadena posterior y más tensión en el nervio que vamos a conseguir, tenemos un síntoma de Laseg positivo, que se llama. Y es algo tan sencillo como eso. Vuelvo a repetirlo. Te pones y dices, mamá, ven aquí, ven un segundito, guapa, tal. Pierna estirada, mamá, levántamela. Pum. Uf, ahí me está dando un poquito. Llévame, mamá, los dedos hacia mí.
¡Ostras, cómo me duele, cómo me irradia toda la pierna! Chato, tienes una ciática. Esto es un test traumatológico. Luego el traumatólogo te lo tiene que ver, te tiene que ver el médico, sí, por supuesto. O sea, no solo hacerlo dice que es efectivamente tal, porque puede ser una retracción de toda la cadena posterior y que tú lo interpretes como un dolor de ciática. Entonces, hay que verlo bien. Pero la prueba de la SEC, o elevación de pierna recta, me parece una prueba muy interesante que la gente desconoce y que me parece muy interesante comentarla como un dato imprescindible que conocer cuando uno sufre ciática, ¿vale? Cositas como una resonancia magnética. El tercer dato que os voy a dar es, todo el mundo que viene a clínica, tengo una ciática, tengo esto, tengo lo otro, digo, a ver, pollo, ¿tú te has hecho una resonancia magnética? No. ¿Tú te has hecho una radiografía? No. En la resonancia magnética lo que vamos a ver en el cuerpo son las partes duras y blandas, en función de la densidad, si se tira en T1 o en T2, es una manera, un argot de hablarlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver cómo el disco está disminuido, porque lo vamos a ver en este corte, vamos a ver que está disminuido, también vamos a ver un corte transversal, sagital, lo que nosotros pidamos, y también vamos a ver cómo ese núcleo pulposo se ha desplazado hacia atrás y realmente está tocando, se ve, es como una foto, ¿vale? Os pongo un ejemplo, vais por la carretera a 200 y en la carretera hay que ir a 100, no a 200, te tiran una foto, te pillan a 200, pues la resonancia viene a ser lo mismo con las hernias, te ven exactamente que impronta, te ven que el agujero, ¿de acuerdo? Porque he dicho el foramen, está ocupado por una masa y está tocando una raíz nerviosa, y de ahí dicen, deshidratación en L4, ¿vale? L5, hay deshidratación, pero en L5-S1 hay una protusión o hernia foraminal derecha, que la estáis viendo aquí, que impronta o estenosa al canal, haciendo que la raíz nerviosa de L4 o S1, S2 se esté afectada, generando una ciática, ese dolor por la pierna que hemos descrito antes. Y es la resonancia y no otra prueba con la que se determina qué es, qué tipo de ciática, qué tipo de problema hay con esos nervios. Luego también hay que hacer una electromiografía, quiere decir, le dan una señal a un nervio, pum, y a ver a qué velocidad funciona. Si hay un nervio que midiendo las velocidades va a una velocidad disminuida, nos dice que la señal nerviosa no es correcta. Al no ser la señal correcta, piensan que hay una denervación, y esa denervación o esa fluctuación de esa velocidad tiene que ver con compresiones nerviosas. Entonces hay varias pruebas, pero la resonancia y la electromiografía son de las mejores, por supuestísimo. Luego también tenemos una tomografía axial computerizada, que es mezclar radiografía y resonancia con un montón de radiactividad que te meten ahí, que no es necesaria, pero que sería una prueba también que te diría si tienes una resonancia o no. Yo, resonancia, que son cortes magnéticos y que no tiene ningún tipo de connotación radiactiva. El TAC, la tomografía axial computerizada, sí. Más cositas. Así es como se diagnostica médicamente. Pregunta del millón. No sé si estaréis conmigo, lo habréis oído alguna vez. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué opináis, no? Tenéis un disco, como os he explicado antes, como veis aquí, señal roja, ahí, ¡pup! Se ha salido, se ha roto, y no va a volver a recuperarse en la vida. Que mucha gente me pregunta esto, ahora lo dejamos, ese es otro melón. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? No. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? No. El 90% de las ciáticas evolucionan por sí solas muy bien, no os podéis imaginar lo bien que van las ciáticas con fisioterapia, ejercicio terapéutico, deambulación temprana, ejercicios de neurodinamia que os voy a enseñar a continuación, con medicinas, sí, medicinas, nutrición antiinflamatoria, ¡hueva! ¡Tú, que te matas! Así se hacen las ciáticas también, con unos buenos golpes. No os podéis imaginar la tremenda evolución que tiene el 90% de los casos. Eso sí, tienes pérdidas de esfínter. ¿Qué es pérdidas de esfínter? Que mucha gente me dice, ¿qué es eso, Víctor? Pues te haces pis y sin darte cuenta te haces pis, o te haces caca, sin darte cuenta, puf, no controlas los esfínteres, o te pones, vas a andar de puntillas, puf, y te cae una pierna, y te cae, o sube la pierna, uf, no puedo, no tengo fuerza, voy andando y me falla la pierna. Pérdidas
motoras o pérdidas de esfínter, corriendo a urgencias, porque eso sí que no se desbloquea, nos podemos quedar cojitos para toda la vida. Si pasamos así un mes, 2 meses, 3 meses, no hacemos ni caso, y luego tengo casos de gente que se ha quedado con el nervio afectado de por vida. Entonces hay que liberarlo, sí, con cirugía. ¿Por qué? Porque no hay tu tía. No se puede perder ni la fuerza en la pierna, ni se puede perder el poder ir al baño cuando uno quiere. Son cosas vitales, ¿de acuerdo? Como decía antes, que me he quedado con una frase que he dicho antes, todas tienen cirugía, y luego me he quedado con algo súper interesante. Esto me pasa porque es directo, me he quedado con un melón ahí medio abierto, que luego he dicho que lo abría. Bueno, luego si me viene lo diré, ¿de acuerdo? Otra pregunta del millón, otro dato curioso. ¿Cuánto tiempo me dura una ciática? Es que me encanta, la gente viene y dice, oye, que dentro de 2 semanas tengo la boda de mi hijo, o tengo que jugar un campeonato de tenis, o me quiero ir a esquiar. ¿Cuánto tiempo me va a durar mi ciática? Y yo le digo, ¿tienes resonancia? No, bien. O sí, tienes resonancia, bien, venga, vamos adelante, vamos a hacerlo, vamos a por ello, me parece bien, te puedo orientar. Vamos a hacer la SEG, ¿vale? Pues sí, oye, tienes ciática, tal. ¿Cuánto te duele? ¿Puedes dormir bien? ¿No puedes dormir bien? ¿Te estás medicando? ¿No te estás medicando? ¿Estás haciendo ejercicio terapéutico? ¿Te estás tratando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, cuando tenemos una ciática leve, ve a ser por un abombamiento discal, ¿vale? Venga, vamos a dibujar esto que yo creo que me parece muy interesante. Muy interesante para explicar un poco en qué me baso para decir lo que digo, porque sí que es cierto que aquí, si tuviésemos un traumatólogo en la sala, pues tendríamos seguramente qué estás diciendo por aquí, por allí, tendríamos un buen debate médico, Entonces, mirad, vamos a coger la vértebra y la vamos a pintar, si somos capaces, de negro, ¿vale? Este es el sacro, parte de abajo que os he enseñado antes, y esta es la vértebra, ¿vale? Entonces, si tenemos el disco vertebral y el nervio por aquí, y tenemos, anda, que lo he dibujado del mismo color prácticamente que el disco, vamos a poner este para que lo veáis bien, ¿vale? Tenemos el nervio, ¿vale? Y tenemos, qué sé yo, un abombamiento. Quiere decir que el disco se deshidrata un poco por compresión, pues porque pasas mucho tiempo tumbado, pasas mucho tiempo sentado, pasas mucho tiempo de pie. Bueno, lo que consigues es abombar el disco y tocar un poquito la raíz nerviosa. En este caso, yo les digo a los pacientes, mira, ni tanto tiempo sentado, ni tanto tiempo tumbado. Vamos a hacer ejercicios para hacer que la musculatura que estira la columna y que sostiene la columna se estimule. ¿Y qué hacemos con eso? Ganar altura. No estamos tanto tiempo sentado, no estamos tanto tiempo de pie, pasamos más tiempo tumbados, bebemos mucha agua, B1, B2, B6, B12 y 4, 6 semanas. Con esto quiere decir que una ciática leve nos puede llevar un mesecito, fácil, 6 semanas, un mes y medio. Fácil, algo leve. ¿Qué pasa cuando el disco vertebral se rompe o hace una hernia o hay demasiada deshidratación, sobrepeso, no hace ni caso el paciente, se va y el disco se pone aquí así, literal, se pone así, ¡puf! Ya te digo, se mete ahí, pues, bueno, en realidad es de otra manera, pero se mete ahí y toca. Bien, pues aquí agarraros, porque esta ciática, esta tremenda ciática, nos puede durar mucho tiempo, señores. Hablamos de 3 meses, no haces nada, 6 meses, eres una persona con deterioro y tienes una estenosis o lo que sea, años. Y ahí sí que la gente decide
pues o intentar hacer una inhibición de este nervio con corticoides, agujas que nos infiltran según qué cosas en el nervio para que no dé esa señal nerviosa, esa sensibilidad, incluso a veces queman un nervio, ¿de acuerdo?, para que no transmita ese dolor, pero, como digo, una leve, no hay problema, una moderada, nos vamos hasta los 3 meses, una grave, 6 meses para adelante, años. Por eso os digo que es muy importante, os estoy secuenciando las cosas, ¿por qué? Porque lo primero es tener un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico, tú cuando tienes un nombre y apellido, coges y mandas una carta con nombre y apellido. Mire usted, Víctor Manuel Hernán Cristóbal, fisioterapeuta de Fisiolution. Dígame usted qué ejercicios terapéuticos son ideales para la ciática porque tengo una resonancia que dice que tengo una hernia discal en L5-S1. Y Víctor Manuel Hernán Cristóbal, fisioterapeuta de Fisiolution, con nombres y apellidos te responde. Con esto quiero decir que no es lo mismo una hernia discal en L5-S1 y tener 40 años que una hernia discal y tener 80, que una protusión, que una estenosis, que cualquier cosa que me cause la ciática. Por favor, diagnosticaros, ¿de acuerdo? Diagnosticaros. Y esa es la respuesta a ¿cuánto va a durar mi ciática? Pues chico, depende de muchísimos factores. ¿Algo leve? ¿Algo superficial? ¿Algo tal? Pues pongámonos con 4 semanas, 6 meses. ¿Algo más moderado? Hasta los 3 meses. ¿Grave? Prepárate años, prepárate 6 meses, 7 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, como tengo gente que no acaba. Sobrepesos, no acaban de hacer caso, no acaban de... o tienen una difícil solución, ¿vale? Y esos son, pues, los datos que digo, que son tremendamente curiosos cuando uno tiene, efectivamente, ciática, ¿no? Cuando tiene esa ciática que yo os he descrito 20 millones de veces, ¿qué es? Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá.